Jaco, aveña mañana, ese cuera. Ñandella y Purú de esa cuera, ya de esa jangua. Es una cuestión bastante delicada, pero importante de tener en cuenta. ¿Por qué le digo esto? Porque está con nosotros, la profesora me presentó recién a nuestro compañero José. ¿Cómo está, José? A mí tiene nada jugado. José es el homenajeado de hoy. Vamos a hacerle un homenaje acá entre todos. Y esto quería hacer un homenaje a José y toda la comunidad de la cual él forma parte. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros vemos la historia y ustedes probablemente se van a acordar lo que le iba a decir. Muy sencillo, nada del otro mundo lo que le iba a contar. No va a ser ni una novedad al final. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo se fundó el Paraguay por agua? Y alguien me va a decir, fue Sebastián Gaboto a 1524, ¿verdad? A Alejo García por tierra, 1527. A Peca tú, no hay mañana enderezada, en 1537, la fundación del Fuerte de Asunción el 15 de agosto. Pues mañana me mando a llegar y Arareñoire, el día del nacimiento de la ciudad de Asunción. ¿Y quiénes son estos personajes a los que yo me refiero? Si digo Sebastián Gaboto, si digo Alejo García, si digo Juan de Salazar o Juan de Ayola, y son españoles. ¿Y qué es lo que uno entiende? Que cuando llegan ellos acá parece que llega la gente. Esa es la impresión que la historia nos muestra a nosotros, ¿verdad? O hubo jacueras o hubo la gente. Es como que nunca antes hubo nada acá. Y ese es el proceso al que yo llamo colonialismo, porque la historia no nos muestra a toda la gente que vivió acá muchísimo tiempo antes de que lleguen los conquistadores, y que fueron tan inteligentes y probablemente más inteligentes que los conquistadores que llegaron en ese tiempo. La misma cosa, antes de hablarle de eso que le iba a decir, hasta hoy, hasta en los libros que nosotros usamos la reforma educativa, y en un descuido, ¿verdad? Cualquiera que se refiere a las comunidades indígenas, en general a los guaraní, como comúnmente solemos englobar todo allí, o a los indígenas, como se dice también, o una forma inclusive bastante pesada para muchos, los indios, ¿verdad? Pero cuando nos referimos, siempre nos referimos en pretérito. PNP Moñe había bastante privilegio sareco, Aranduca, libro ya, los guaraníes vivieron, los guaraníes se alimentaban, los guaraníes recorrieron, los guaraníes habitaron. Vea pretérito, vea Moñeo, pues ser con de Iporibeima anda ustedes, de Iporibeima. Y por eso le estoy recordando a José que él está acá con nosotros. Él es parte de esta realidad y sigue vivo, y con él siguen vivos varios otros de sus familiares, miembros de su comunidad. Hace unos cuantos años me invitaron un profesor, un amigo mío, allá de Asunción, lo que ustedes ubican en el barrio Tembetaví, donde está el edificio de la Justicia Electoral. Pero tiempo es ahora. Betensan que no se será secatu dengue ore comisa. Dice Nicatumo, ainda anda ella sei un dice mi va ese. Apolando sente donde depico copujar benica tu dice ne José Mengo via. Eso pero hasta me los ennoengo hay coavi pe copujar pero me han donde dico a poner ese. Y tenemos que hablar de las culturas nativas, las culturas indígenas del Paraguay. Si es así no hay problema, tal hora, métalo. Era un turno noche y en la sala estaban criaturas, yo digo que tenían máximo entre 12 y 13 años. Era, si no recuerdo mal, séptimo grado, ¿sí? 12, 13 años tiene que tener, la llavina. Bueno, y que ¿cuánto estaban? 29. Y va a cuñar. Dije, a poner bebé, mocoidea. Si na muñe ella, baby, cuatiaro, ella que cuando me muñe de mí. Es y para que no se mopa, yo gusta maranduja, se jatan de mañana. En el día fuera,
y puruta curipeana pe cuatiañe m iba o iba cuatiare apenas lo majero o sea yo breve tenía para por andu su que la move que tu tomo es o pise de imita cuña y poja oñe pero moñe a moñe be mocoi boja pui llegué y pau mi ñe eteva vero se pe vaya sareco a Yokobe imita cuña me ja eso be no misa poite había por andu o para este a mi imita y hoy va a saberme peña hendú a cueve tenemos cuenta ambos apuimba no imponáis a eso hoy pepe no imponáis a eso hay algo que no está bien más no puedo decir pero hermano lleve mi tacuñame moñe pero mi llegué o moñe pero llegué o moñe llegué 4 o 5 líneas un párrafo añe en yo con llegué a pepe por ando llegué va eva ahí va a saberme pepe no imponáis va llegué a pepe hermano lleve mi tacuñame moñe llegué a pepe no pona peñe el teba va esa voy puro cómo se usa el vero o se usan los veros perdón en la lectura de la compañera comenzó a leer y termina no el mismo párrafo y allí le pregunto ¿en qué tiempo están los verbos que leyó la compañera? Porque se leyó pretérito. Si están pretérito quiere decir que ella leyó sobre los indígenas y al leer sobre los indígenas en pretérito quiere decir que ya no están más. Y me mueven la cabeza y ya no están más. Hasta que uno reaccionó y me decía, profesor, chofer de Chaco una partida, ahí me callan, todo el día, ahí me digo, correr, y me levanta otro, no, yo le he visto allá en el centro, no cuánto. Y más allá, otro, bueno, entonces tenemos un problema, le digo. Tenemos un problema enorme acá, le digo. Como el libro dice que ya murieron todos y ustedes me están diciendo que están vivos. Yo también sé que están vivos, yo conozco una partida, yo le conozco una partida. Y estamos en un problema, Leo. Así es que vamos a encontrar una solución. Y le dije, vamos a formar unos grupos, 6 más o menos miembros en cada grupo, y traten un poco de plantearnos ustedes, ayúdenme, ¿qué solución vamos a esto? ¿Qué podemos hacer? ¿A quién podemos acudir? ¿A quién podemos reclamarle? Al COBE tendría cosas que tener, al COBE creo que 5 o 6 grupos. Y después de un rato le pregunto y le digo, ¿quién quiere leer su recomendación? Sé que a veces bueno, hay que mandar una carta urgentemente al Ministerio de Educación para avisarle que el libro está mal. Primera importante. A ver, se ve y ya tuve, a ver, hay que escribir una carta al presidente de la República y decirle que está mal. Bueno, después pasamos un poco más allá y salió otro y dijo, no, tenemos que hacer una campaña en los medios de comunicación, a las radios, a los diarios, para que todo el mundo haga la campaña de que ellos todavía viven. Y aquí apareció el cuarto personaje que esa noche me hizo suspirar profundamente y me sentí de una manera extraordinariamente contento. Lo que dijo él fue lo más revolucionario que escuché, que pude haber escuchado hasta ese momento, y más todavía de un grupo de criaturas de 12, 13 años. Va a ir la mitad y, profesor, ¿por qué no hacemos algo más práctico? O sea, acá donde dice vivieron, vamos a borrar, nomás vamos a escribir ya viven. Y acá dice habitaron y acá vamos a poner habitan. Y acá se alimentaban, bueno, se alimentan. Interesantísima la propuesta, pero yo le pongo un poco en la situación de apretarles a los muchachos y le dije, pero este es un libro, le digo. Encima son libros lindos, son libros nuevos. No importa, me dice otra vez. Si está mal hay que corregir, vamos a corregir ya ahora acá. Entonces, con ese tanteo yo le pido a todos, le digo, ¿quiénes están de acuerdo con él? Toditos me levantaron la mano. Ni uno solo dejó levantar la mano. Eso fue tremendo, fue un golpe extraordinario esa noche. Y yo pude ver a una partida de niños borrando libros que estaban mal. Y donde todo estaba en pretérito, ellos se encargaron de poner todo en presente. Eso se llama colonialismo. Colonialismo significa mirar el mundo siempre desde Europa acá y entender que solamente lo que hicieron o lo que hacen o lo que dicen o lo que sienten o lo que cuentan los europeos es lo que vale.
Ustedes seguramente vieron muchas veces películas de cowboy, de esas que todavía hasta ahora se ven. ¿Quiénes son los buenos? Los blancos. ¿Quiénes son los malos? Los indios. ¿A quién hay que matar? A los indios. ¿Verdad? Hasta ahora. Entonces, yo quiero decirle algo muy importante a ustedes. Ustedes vienen acá, como muchos que ya pasaron acá por la regional, con las profesoras que trabajan acá formándose. ¿Y qué es lo que hicimos y qué es lo que estamos haciendo? Ñandeo ñeñemomba, peguaranire, cores a peguaraniñe, ere. A peguaranire, coja a peguaraniñe, yarango, a pecoseo miajina. A ñande, da yeyeuri, yepeso que da permiso y catuba, ñande, yepuru un tema. A pe yepuru jape, sabe, ande ya por subir y me da en bae. Y queda mal le dice que un profesor de guaraní, enseñe guaraní, hable de gramática, de vocales y consonantes, pero que, por ejemplo, deje de lado a los dueños de la lengua que todavía viven, que son los indígenas, que son los guaraní. En este caso pueden ser Mbigá, puede ser Aba guaraní, puede ser Aché, puede ser Paita Betená, o de cualquier otra etnia. Si ellos son los dueños, nosotros tenemos que tener un poquitito siempre de respeto y recordarles siempre, pero no recordarles en pretéritos, recordarles en presente. Y esperemos hoy así tereíjico, igual son parte nuestra. Antes de eso, si va a salir un poquitito del cuadro, y entra en ese primero que dice, allá en esa carpeta. Bueno, yo creo que miren estas imágenes. En el año 2012, 13, 14, muchos de nuestros hermanos indígenas fueron a Asunción a reclamar sus tierras. Fueron a reclamar su tierra, y ¿qué hizo el Estado paraguayo y qué hizo la Municipalidad de Asunción? Les ayudó, les dijo, Peyuco, a Peñaño Munguetá, oye, esta me pegó me botaba, oye, ya puedo cubrir. Y no se hizo nada. Se le dio la espalda, y como esa imagen tan argel que muchas veces se crea con respecto a ellos, no fuera ¿cómo reacciona la Municipalidad de Asunción? Manda cercar la Plaza Uruguaya y le tira a ellos afuera. Como bote, ¿cómo se tira la basura? Y se cercó la plaza para que no entren más allí. Y se fue a la Plaza Italia y se cercó también la Plaza Italia. Y la pregunta es, ¿por qué no se les tiene que hacer caso a ellos? ¿Qué tienen ellos de diferente? Acá, entre ustedes hay mamá, hay papá, ustedes tienen hermanos. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre este Vitaí que está acá? Hermoso, ¿verdad? ¿Qué tiene de diferente esa inocencia que tiene esta criatura? Un pistolero, un bandido, qué sé yo, un peajero, Vitaí, no, este es el más inocente de todos. Pasamos siguiente. Esta chica, esos ojos que tienen, la inocencia pura. Yo me encargué de tomarle la foto. Yo le saqué la foto a cada uno. Pasamos por otro. Una mamá, acá como muchas de las que están acá, una criatura en su brazo. ¿Qué diferencia hay entre esta mamá y cualquiera de ustedes? ¿O qué diferencia hay entre ese bebé y cualquier bebé que ustedes pudieron tener o que van a tener? El afecto es el mismo, el amor es el mismo. Seres humanos. La diferencia es que, entre comillas, ellos están asignados por el hecho de ser los dueños de esta tierra y ser vistos como indios y como salvajes y como los que no saben nada y como los que viven en el monte. Pero no tienen nada que ver. Siguiente. Estos son otros niños. Nosotros fuimos ese día muchas veces. Nos fuimos, nos sentamos, compartimos con ellos. Aunque no la intención no fue ir a hacer un acto asistencialista, era un acto humano, llevarles algo, porque no tenían en ese momento. Y a nadie que le falte algo le gusta estar sin tener que comer o sin estar cómodo. Si alguno de ustedes pasa mal y un amigo le ve, lo más probable es que el amigo le va a ayudar, ¿verdad? Pero va a ser una cosa argel que todo el mundo sepamos que acá enfrente vive una familia que no tiene nada que comer, que nosotros tengamos y que nos le invitemos algo. Siempre tiene que haber un principio de humanidad y de solidaridad, y ellos son siempre solidarios. Los nativos, los indígenas, los guaraní,
toda su vida fueron solidarios, vivieron siempre en familia. Sí, mostramos el siguiente, este es mi ahí. No hay ninguna diferencia. Cualquiera que pasa por acá que tiene esta pinta es un niño común y corriente. Siguiente. Hermosa niña. Otra. Fíjense, ¿qué tienen de malo? Ellos le iban a ir a esa escuela. Nada no tienen. Pero la sociedad le puso el dedo acusador. Indio. Indio. Esto no existe. Son ninguneados. Las tierras que hoy nosotros ocupamos son de ellos. Este lugar donde estamos es de ellos. Yo nunca olvido, no sé si ustedes me pueden ayudar, pero acá en la entrada, creo que la vez anterior comenté, cuando pasamos allí la Facultad de Filosofía y entramos al territorio de repartición, está el letrero de bienvenida, subiendo un poco hay un vivero, a la mano, viniendo allá a la mano derecha, que si no estoy equivocado, la familia es de apellido Godoy. Si alguien me puede corregir o ayudar, subiendo el vivero que está a la mano derecha. Roda, en todo caso, me puedo equivocar por eso. Y en el patio de ellos se encontraron unas funerarias. Los famosos yapepó que vamos a ver, acá nomás. Y allí ese señor, un señor Roda, que era de más edad, me dijo, cuando la viacuera embojera y fundí. Peisajera coda con lugar ese. Y ndi apeako apente oina apepengo voy afuera y pues ape ya sabeo y para un señorita mía ya hasta monguiría pembo dejado ya caña de pindo y te llamando a que te cosendia muy y tú ubabeote zona indígena. Fíjense en estos niños que están acá, que están vivos, está la tenencia del tradicional consuetudinaria de la tierra. ¿Otro más? Todas estas criaturas estaban cuando eso tiradas allí y estaban un poco a la cuestión de que alguno se acerque y le lleve algo de comer o alguna ropa. Mucha gente se acercó, mucha gente le pasó la mano y repito, ¿qué culpa tiene este niño si no tiene que comer? Yo no le puedo decir a una criatura de poli nerembimona. De algún lado tengo que inventarle y cualquiera de ustedes haría lo mismo por un principio de humanidad. Entonces, si hay más, muchas más igual. Esta chica, otra más. Miren, pues, esta es una maravilla. Impresionante esta nenita, ¿eh? Otra. Criaturas fabulosas son, hermosas criaturas. Y este es un líder de una comunidad que está en Luque, Tarumandígera, con Angapetapemos, Hasa, Luque, Jaujo San Bernardino, cuando eso hicieron algo de lo que ustedes vieron recién acá en la imagen, una especie de ñembo yeroquí. La vida del nativo, del indígena, es una vida religiosa. El nativo es profundamente religioso. Todo lo que hace pensando en Dios. Toda su vida está dedicada a Dios. Pero hay que entender, no es el Dios cristiano. Que algunos de ellos se hayan cristianizado ya es una cuestión de algunos de ellos. Pero la religión que ellos tienen, a la que tienen derecho como cualquier otro ser humano del mundo, no es precisamente la religión cristiana, ni es católica. Porque el cristianismo pues, tiene varias denominaciones adentro, catolicismo, lo que son bautistas, adventistas, testigos de Jehová, muchísimos, evangélicos, de todo. Pero ellos de origen no son católicos, no son cristianos. Y así como existe gente que es musulmana, o gente que es budista, o gente que tiene otra religión, ellos tienen todo el derecho del mundo a tener su religión. Pero lastimosamente, a veces nosotros les metemos a todos ellos en una misma bolsa y pensamos que tienen que ser igualitos que nosotros. Y ellos, así como cualquier otro, tienen derecho a tener su propia cultura. Y esto es lo más doloroso. Eso que se ve allí que parece que es una vivienda, pues hay guapa de Oga Joya. Y parece que es una casa no ya estoy llamado, ya, una vivienda, así como está. En realidad la escuela, una escuela miserable. Allá va. Y estos son los vitaí que están en la escuela. Y este es el Boejara, a la escuela.
Si ese es el nivel de valoración que tenemos hacia ellos, es una vergüenza. Y yo lo que esta mañana quiero proponerle a ustedes, siempre dentro del campo del estudio de la lengua guaraní, es que siempre que tengan un poco de tiempo, siempre que tengan la posibilidad, traten de conversar de estas cosas con sus alumnos, pero cuéntenle lo que yo les estoy contando. Díganle cosas ciertas. Yo no vengo acá a mentir. Lo que yo estoy contando son hechos reales. Y lo que en este caso tenemos que hacer es buscar alternativas para que tengan una mejor condición de vida. Todos tenemos derecho a vivir bien. Y entonces, de nada sirve que yo enseñe guaraní, que esto, lo otro, y al final esté pateando contra ellos, tanto, ¿verdad? Si hacemos eso, quiere decir que nuestro discurso no es congruente. Nuestro discurso no coincide lo que pensamos con lo que decimos. Porque si pensamos que ellos son malos o son feos, no sirven. Y por acá enseñamos que el guaraní es lindo, que es nuestro, que esto, lo otro, ahora no está bien. Entonces, esto es una imagen de entrada, repito, así cogen por allí, dos más creo que, uno más. A ver, un poco, otro más, hay uno más, allí, bueno. Imagínense lo que es esto que está acá. Pembe igual con una penda que usted ahí no sea que cuatía cuau caja de la identidad. Probablemente 8 millones o mi penda que usted puede coaginar. Si no en la casa, si le mandamos sacar la cédula a su hijito, a quien sea más pequeño, 8 millones. Y si les sacamos y decimos que 80.000 es el 1% de 8 millones, ¿cuánto sería 117.000? Para que sea el 2%, 160.000. Esto es casi 1,5%. Del 100% del Paraguay, hoy, según este censo, 117.150 son indígenas. Hoy viven. No es que murieron como dicen los libros. Aunque sean pocos en número, estamos hablando de 117.150 indígenas distribuidos en 493 comunidades y 218 aldeas o barrios en todo el Paraguay. Hoy coveña de Apuitepe, a escuela a mí, pero representan hoy apenas el 1,5% de todo lo que es el Paraguay. Ellos fueron muchos, pero no se olviden que la historia nos cuenta, por lo menos si buscamos en ciertas fuentes, que muchos de ellos fueron brutalmente asesinados. Y era sencillamente porque en algún momento se resistieron, porque estaban sus tierras. Y las armas, como las conocemos, nunca fueron indígenas. Las armas que conocemos con proyectiles, con balas, fueron traídas acá. Y contra ellos se usó las balas. Si el indígena, ¿qué es lo que más pudo tener o tiene hasta ahora? Es un arco y una flecha. Pero no un arma mortal con proyectiles y con balas como la que trajeron los europeos. Nosotros a veces queremos comparar y decir, estos son malos, y resulta que nos estamos olvidando que esta sociedad blanca de la que nosotros formamos parte es mucho más brutal, más violenta que las comunidades indígenas. El más alto índice de violencia está en las sociedades occidentales. ¿Quién creó la bomba atómica? No fue un guaraní. No fue un guaraní el que se fue y tiró desde un avión una bomba que mató a millones de gente en Japón. Eso es producto occidental. ¿Quién creó la silla eléctrica? No fueron indígenas. Los indígenas, cuando por allí van a sentenciarle a alguien, no le hacen entrar una silla eléctrica. ¿Quiénes hacen eso? Hacemos nosotros. ¿Quiénes crearon el concepto de la guerra? Y creamos nosotros con las armas que tenemos, ¿verdad? Es decir, todo lo que hoy nosotros podemos encontrar así de malo, de violento, no es precisamente obra de los indígenas. Sin embargo, en la imagen de mucha gente aparecen ellos como los malos y los blancos como los buenos, ¿verdad? Esa es una cuestión que no tenemos que perder de vista. Tienen derecho a la tierra, tienen derecho a su propia identidad, tienen derecho a su propia educación en su lengua, en su cultura. Tienen derecho a mantener el ambiente en el cual viven. A ver, cuando hay veterinaria, ¿por qué te dice para que pea? Era fuera de ella, pues, y nave, y
oye no es su escuela, oye mosén la peña va a escuela. Entonces, insisto con esa cuestión y ahora vamos a la imagen anterior. ¿Por qué le quiero mostrar esta imagen anterior? Porque le dije que los libros nos cuentan la historia de hace 500 años. O sea, menos de 500 años, porque Asunción ahora va a cumplir 480 y un poquitito nomás. Todavía no alcanzamos los 500 años acá en Paraguay. ¿Puedo salir y entrar en esa de El hombre de caballero? En el anterior. Ahí, ese mismo. El anterior, ese. Bueno, esto que les voy a mostrar acá, que van a ver, cuando Yapepó es la urna funeraria que en muchas comunidades de Paraguay hasta ahora se usa. Hasta ahora, comunidades indígenas enteras que siguen enterrando a sus fallecidos en urnas funerarias. Hoy se puede antes ñandere llegó a Paraguay, yo jugué con ambas, es a plata de vivir. A tu chavo ya ves, hay plata de vivir. Cuando ya me pope, oye, ya te dije, mi ñandere que fue, a Guaraní, a Panita Veterano, y te veo niño. El concepto es muy interesante porque muestra una situación distinta a la occidental o cristiana. La costumbre nuestra es enterrarnos en cajones y en forma horizontal. Usan ella una especie de olla grande. Pero niño, usted ya ve, y acá iba a tener en muchos casos se dice, puede que haya alguna diferencia entre una comunidad y otra, que la intención es justamente, así como cae una semilla al suelo y crece un árbol, la creencia sigue siendo que al enterrar a una persona alguna vez pueda volver a vivir. Un concepto profundo de la reencarnación, ¿verdad? Algo muy interesante que hoy mucha gente que estudia esto encontró es que esto tiene acá en el borde, le ponen distintas imágenes geométricas algunas, y mucha de la gente que hoy estudia esos bordes asegura que son como códigos de barra. Una cosa interesantísima que el mundo ahora descubrió, pero que el indígena que vivió acá hace rato sabía. A toditos los que fallecen le ponen esa especie de ornamento, como llegó a ver en Berlín. Y eso finalmente tiene un significado. Como ninguno se parece, hoy la gente que estudia arqueología dice que se parecen a códigos de barra. Este caso que ven ustedes acá corresponde a uno de los hechos que nunca jamás se contó, que no están en los libros, y que es la única institución en todo el Paraguay que le hace la promoción y la difusión a esto es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y ustedes que están estudiando son los únicos que saben. Acá entre ustedes hay mucha gente que estudió formación docente, escolar básica o mejor, sociales, y vas a ver que ni allí dieron esto que está acá. ¿Por qué este dato es importante? Un paraguayo de nombre José Perazo, José Perazo, José Antonio Gómez Perazo, ojo a Coño Morandú, Europa, ojo a Moiteja, ojo Peteimba, Enaja, muy bajado y conciliar geólogo. Hoy por ahora voy a tapar. La iba que peja, pero una muy, hoy botaba que japena ya. Pero yo creo que Peteimba que juega moa, ojo para que coja muy bajado y conciliar geólogo. Al Cocuri está en Darby, está en Buete, está en Ubi, vamos en Boibeco, a Peña, estamos vivo, o Curi Brasil, Ubi, a Peco Ave. Europa tem batenha cama. E guri a jevita senetame a recata mapa ipuque y areveva y tuyadera con Paraguay. Él recorrió muchos lugares de todo el Paraguay diciéndole a los amigos que encontraba, a los vecinos que encontraba, si ven ustedes, si encuentran ustedes una urna como esta, pues si acaso de Tintanga, señato en mina, sereno en mina, se hace esa cosa también. Bueno, entonces recorrió casi 6-7 meses. 7 meses a ver, ahora muy bajo de por vivir en Bae, ya tan tema, ya por tan buen Bae. Ya cuando se estaba retirando de la idea de buscar y encontrar al paraguayo más antiguo, vienen apareciendo unos amigos de un pueblo que
Si ustedes ahora vienen de Asunción por la ruta que va a Villarrica, de Paraguarí, Escobar, Zapucay, a Zapucay Vireo, mi veterista, era Caballero, a Pepe Guareo mío, todo agendable. Eran unos vecinos que le dijeron, vamos, Orero y Cojabe, y Sirir en Bequí, vengo a Yujú. A mí, oye, cada cueje, ella rupió, oye, carreta, masaje, ari. Mi morabe de Sirir, a Pe, Yehasa Jabe, puente, o amba, oye, coege, oje, cada, ojasa, jamabe, y Jiqueure. A ver, que obe, ibe, open, o con ya ve por ejemplo. A pesar de oye, cada. Quando digo aí, o Igor eba com amba. O peio o rendabe, pedaço o rendi coira, onde punu ba converser. Pedaço o resacoa, e a ribe com o pemanongo onde punu o famite para o bembulu e chacura rendabe. Isso é coira, a juve tem ba entre tu se apa de peo. Aí com a se bem vai que tudo se petimo. O rabente o que onde bote nadie le hizo caso, todos algunos inclusive le llegaron a tomar como loco, ¿verdad? Porque dije ya que se ve, ¿por qué te preocupas de los muertos? Tenés que preocuparte de los vivos, decía la gente ahí. Pero no se dio por vencido, comenzó a mandar sus cartas a varias personas en el extranjero, a universidades donde él estudió, a profesores con los que él compartió. ¿Y qué ocurrió? Que una de esas personas con las que él tuvo la oportunidad de contactar, una arqueóloga de nombre Luciana Palestrini, le dijo a él que iba a venir, que le interesaba a ella lo que Perazo encontró. Sabe ahí tenaisa. Ougo abe uberu paite, uberu comida betebe pirapire, onye me que se ve yo poi. Ape yo poi pirapire. Oya pohama betembia, oya poseba o tajepui jepi haisa, onye me se ve pirapire, oye urea. Ape yo poi en la ciudad. El premio que le dieron era un fondo de dinero para hacer una investigación arqueológica donde ella quiere hacer. En la década del 80 el trabajo duró 8 años prácticamente, entre rescatar, hacer los estudios, no es un trabajo fácil. Y finalmente, ¿qué es lo que se encontró? Más o menos puedo sacar de medio metro todo, medio metro, y se hizo acá en medio metro un nivel, en total 8 niveles, hice 4 metros de profundidad, de 4 metros, oye yo y baja, y se hizo el estudio con una técnica que ustedes seguramente muchas veces escucharon, a Pepe da usted me acá tengo química. Tenemos para ver llegó a química de Jehová de Imbataña acá me tabla periódica de los elementos. A ver me inventé y no mi elementos a mi abuite me inventé era carbono. Carbono llegó años de carbono 4, carbono 7, a ver tenía carbono 14. El carbono 14 es un elemento radioactivo. Va a ver dice Jacobe Are Terei. Oye, 60.000 años ve, oye, hoja. 60.000 años basana, oye, hoja, ma. Oye, ¿qué obe ñande canguereje? Obita 60.000 años. A bebé, oye, hoja. Entonces, ¿qué hace la ciencia? La ciencia utiliza el carbono 14 para medir la edad de los fósiles, o sea, de los huesos de los que ya murieron. Y se hizo el estudio, y ¿qué es lo que se encontró? Que los más recientemente enterrados, los que estaban más, por ejemplo, pedían llegar a Ñacangüe. Este es un hueso largo, acá otro en el lugar. ¿Y qué es lo que se encontró? Que los que estaban más cerca de la superficie tienen 990 años. 990 años ya por Pepe Niño Tejagüe, Pepe Ajubea, Peramovea o Niño Teja. 990 años más, de 10 años son 1000. ¿Y cuánto hace que se descubrió América? 500. Y allí hay 1000, o sea que el doble de años que se descubrió América, allí ya había gente que se estaba enterrando, que tenían la delicada y le dejan allí. Pero en cambio los guaraní
estamos viendo acá, tenían la costumbre de enterrar en urnas a sus muertos, e inclusive ornamentar el borde de la urna. 990 años, el doble del descubrimiento de América que acá en Caballero, cerca de nosotros, con la línea recta ya hasta te 70, 80 kilómetros de más Caballero. Pariente me imagina, a ver, yo fui pequeña imagina. Y estamos hablando de el doble del descubrimiento de América que acá, en ese tiempo, ellos estaban enterrando al último de los que vivió en ese lugar. Pero ¿qué fue lo más interesante? Yo le dije, se cavó y se encontró a 4 metros de profundidad una de las urnas. Y esa urna tiene 3.620 años. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Te andas ahí, esto es ciencia. Esto está documentado. Esto está presentado en universidades muy importantes del mundo. 3.620 años. Réstenle los 500 años de América. Son 3.120 años. Antes de que Colón venga a América, acá ya había gente viviendo. Y tenían la costumbre de enterrarse en una funeraria. 3.120 años antes que Colón venga a descubrir América, había gente viviendo acá, enterrándose en urnas. Pero yo les invito a que hagamos un cálculo un poco más extremo. Cristianamente hablando, nosotros decimos que hace 2000 y un poco más, 2019 para ser exacto, vamos a tomar 2000 redondo, 2000 años que nació Cristo. Réstenle 2000 a 3620 y sobra 1620 años antes de Cristo, que acá los indígenas ya enterraban a sus muertos en urnas. 1600 años antes de Cristo acá había indígenas que hoy se pueden llamar Puigá, Abá, Guaraní, pero estaban acá viviendo 1600 años antes de Cristo. Y si ustedes hacen lo que se llama historia comparada, van a encontrar que 1600 años antes de Cristo, en Egipto, en el Valle de los Muertos, se comenzaban a construir las famosas pirámides. Y qué cosa notable, allá construían las pirámides, acá los indígenas enterraban delicadamente a sus muertos en urnas funerarias. Una cosa maravillosa, pero nadie sabe. Ustedes saben. Ojalá que ustedes le cuenten a otros y que otra gente pueda decir, porque interesante, yo no sabía. Aretema pico a peñimeja, ñanderugo, a escuela, aretema pico a peñijahuejicue. En este caso, 3.620 años dice allá, el hombre de Caballero, porque Caballero hoy es la ciudad, el pueblo, por eso se le dio ese nombre. Otros le dicen del Puipucú, porque el arroyo donde se encontró esto se llama Puipucú. Esta es la entrada del pueblo de Caballero. Poco para que ustedes sepan y entiendan, entonces, algo muy importante. Yo creo que en algún momento todos podemos llegar a una conclusión. Nadie puede querer lo que no conoce. Si ustedes no conocen algo, no van a querer porque no conocen. Pero si ustedes conocen algo y se dan cuenta del valor que tiene, van a apreciar enormemente. No se olviden que los pueblos tienen que tener siempre presente un pasado para entenderse en el presente, para saber quiénes somos. Tenemos que mirar hacia atrás y ver de dónde venimos, y así también para poder proyectar a dónde vamos, que son los 3 grandes misterios de la filosofía: de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Bueno, y allí una parte de dónde venimos es esto que está acá, pero que no aparece en nuestros libros. En nuestros libros de dónde venimos es cuando llega Sebastián Gaboto, cuando llega Leco García y cuando llega Segunda Asunción, Juan de Salazar o Juan de Ayola. Pepe Ñandeña Ñepenúa según los libros. Y esa es la visión colonialista, esa es la visión europea. Tendríamos que hablar de una visión nativa. Yo el miércoles pasado tuve la oportunidad de participar en la presentación de un libro que se llama Pensamiento Paraguayo. Ustedes saben que los europeos hasta hoy no le permiten a los americanos como nosotros decir que nosotros vamos a producir filosofía. Filosofía solamente la producen los europeos o los norteamericanos. Pero nosotros lo que vivimos acá en el patio trasero de América no producimos filosofía. Nosotros lo máximo que hacemos es pensamiento.
Entonces cuando ellos dicen, no, en América, pensamiento. En Europa, acá filosofía. Así de argel es la cuestión. Nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ya directamente nos encargamos de distribuir lo que nos pasa. Y ya no tenemos mucho tiempo de reflexionar, de saber por qué o cuándo o cómo de las cosas. Ya nos entregan así el paquete y lo que hacemos es distribuir eso. Bueno, otro más hacia la derecha. Este otro, uno más. Esto. Ñandeñi me invita a una cosa, viajábamos a Paraguariote, 80 kilómetros más o menos a misma de Caballero. Viajábamos a Paraná en Belipe, Bohuyo y más de 100 Razamina kilómetros. ¿Para dónde? Para donde hoy es Hernandarias. Hernandarias en guaraní me está Curupucú. A mí me da pena porque voy a Tacurupucú. Peisa, Pepe y Oina, Ojera de Tacurupucú. Una empresa ómnibus, por suerte, se llama todavía Tacurupucú también, ¿verdad? Tacurupucú, vea vejera guaraní, aunque bojera coría Hernandarias. ¿Ya? El primer criollo paraguayo, el nacido de una mujer indígena en español. Imprimó el español acá y se le puso el nombre de Hernandarias al lugar y se dejó de lado el nombre guaraní. Pero bueno, la gente de allí todavía mantiene. ¿Por qué les muestro lo de Hernandarias? Porque allí está Itaipú. Y cuando se construyó Itaipú, se hizo una excavación en la zona que, según algunos, llegó hasta 200 metros de profundidad. Porque recién le dije que Caballero era 4 metros. 4 metros, oye, yo creo ya pepó, peipajado. 4 metros. Acá de 150 a 200 metros, oye, pecuribe, oye, no puedo hacer Itaipú. Oye, yo juego, oye, yo juego, vea, ojo, y yo juego, mi ya pepó. Y esto que viene acá se ve mucho mejor lo que les dije recién. Esto que con todo eso acá no se ve muy bien, pero son ornamentos. Y eso es lo que hoy le llama la atención a la gente porque es una cosa rarísima y muy llamativa. Por eso dicen que son parecidos a códigos de barra. Se estudió con la misma técnica del carbono 14. ¿Y cuánto tienen los más nuevos, los más recientemente enterrados en Itaipú? 8.000 años. 8.000. ¿Y cuánto tienen los más antiguos que estaban a más profundidad? De 10.000. ¿En qué libro está eso? ¿Ustedes leyeron? No está en ningún lado. Pero si mañana hacen una excursión con sus alumnos, o acá a la regional, con la profesora se ponen de acuerdo, visiten el Museo de la Tierra Guaraní. Becha Oíjera, Museo de la Tierra Guaraní. Y allí van a encontrar esto. Todo eso está allí. Ustedes ni van a pensar probablemente que vienen extranjeros, vienen antropólogos, sociólogos, etnógrafos, todo lo que quieran. Amaena hoy coja con vale. Hoy coja añande y coja de Chicoay. Y estamos hablando de hasta 10.000 años de antigüedad. 10.000 años que acá en la costa del Paraná y para estos lados viven. Y repito, acá está José, una muestra de ellos. Acá vamos Caguazú. Aunque cojan el penojo allá, pero Caguazú acá. Y eso en el lenguaje del biólogo, lo que acá entre ustedes desarrollan clases de biología o de ciencias naturales. Hoy se habla mucho del bosque atlántico, el famoso bosque atlántico. El bosque atlántico no es otra cosa que el Caguazú. El Caguazú es el bosque atlántico. Ahora nos sacó Ape Guarejina. Imagínense ustedes mantener una tradición como esta que está acá, 8.000 a 10.000 años. Y esto no está en los libros. Nosotros como institución, como Ateneo, muchas veces le pedimos al Ministerio de Educación que muy llena con ambas. Que muy llena y con ambas. Le voy a decir, si ustedes miran allí donde dice Fundación de Asunción, que probablemente allí dice Descubrimiento del Paraguay por agua y por tierra y la Fundación de Asunción el título, busquen cuántas páginas hay antes de eso. Probablemente una. Y el título dice la población precolombina, los guaraníes, dice en otro. En otro dice los primeros habitantes, en otro dice los primitivos habitantes. Una página, 2 páginas, 3 páginas. Yo el único libro que conozco que tiene 5 páginas es el libro de historia de Efraín Cardoso. 5 páginas. Y después aparece la Fundación de Asunción y de allí en adelante el libro tiene 300 páginas. Habla español, habla gente. ¿Hay un héroe en los libros paraguayos que hable de un héroe indígena? Ni uno. Ya dije recién, todos son malos.
En las películas de cowboy los indios son los malos, los buenos son los blancos. Pero muchísimos héroes indígenas hay. ¿Y por qué no están en los libros? ¿Por qué no están en los libros? No están. Pasamos al anterior, el anterior. Esto es en Amambay. Ya, que te hace acá que me paran en el pequeño porque va a ver en andar de Pipe. Pero este es el último trabajo, corresponde esta imagen al último trabajo que los resultados se dieron a conocer en el 2009. Esto que ven acá es un pedazo de una roca, de un cerro, que está en la zona de Amambay. El cerro sagrado de los países Vitená se llama Cerro Guazú. Cerro Guazú. Eso mi Betimba es, espero que será muy terrible. Yasuká vendá, eso es Yasuká vendá. El Yasuká dicen que es una materia prima mágica que permite producir cualquier cosa. Los países Vitená dicen si mañana se acaban todas las plantas del Gari, la planta sagrada, el árbol sagrado, el cedro, o pasa que álamo, la escuela de Iani, ya fui dejarte Cerro Guazú, pero ya su caja, ya poruta, ya pojama, y Gari, ya ni cotenero, ya muy ni jeyevita, y Gari, y a pegar. O pues ya o pañan de Río Villaguarete, a escuela de ya jatante mucho, y pepe ya su caja, allá su cabello, ya pollevita, ya guarete, ni cotenero. El Cerro Guazú es un sitio sagrado. Y en ese lugar, a ese lugar llegaron unos investigadores españoles por pedido de la propia comunidad panita Vitená y se hizo un estudio parecido a lo que les mostré anteriormente. Entre otras cosas, era arte rupestre. Esto que está acá son todos símbolos que cuentan la historia con imágenes. Imágenes, en este caso, impresas en las piedras, ¿verdad? Esto es lo que se llama arte rupestre. Uno puede leer mucho de la historia con estos dibujos que están allí, que era toda una tradición en la antigüedad. Pero ¿qué es lo otro importante? En el mismo lugar se hizo el estudio que, igual al que le mostré recién, los resultados son 5.400 años para el que más recientemente se enterró en el lugar y 12.000 años para los más antiguos del lugar. 12.000 años. Nosotros como República del Paraguay acabamos de cumplir un poco más de 200 años. Y yo ahora estoy diciendo 12.000 años. Antes dije 10.000 años. Antes dije 3.620 años. El Paraguay como República tiene apenas 200 años. Cuando llega acá y se funda el Fuerte de Asunción en 1537. O sea, menos de 500 años. Pero la historia nativa, la historia de la población guaraní de acá tiene hasta 12.000 años, con este caso del hombre que vivió en el Amambay. El Amambay es el helecho. Allá va. Pepe en duda ve Amambay. Sabajante ve pozo, ir sabajante en este allá. Es una planta que le gusta la humedad y se considera, yo les voy a invitar a ustedes, si es que no lo hicieron, que lo puedan hacer en algún momento, buscar en un libro de geología o en un libro de ciencias naturales o un libro de botánica, ¿cómo se llama? ¿Qué es el helecho? Y la primera referencia que van a encontrar es el vegetal postdiluviano. Vegetal postdiluviano. Hubo el diluvio y después del diluvio apareció una vegetación nueva. Y entre las primeras plantas que aparecieron, apareció el helecho. Y lo notable es que la palabra guaraní, Amambay, es tan sabia, solamente que está mal pronunciada. Así como nosotros hoy decimos Paraguay y es Paraguay. Vamos parejo, tajata Paraguay. Guaraní me ñeñeo ya ponen a Paraguay. Pero vejerate. A mí español que era indicativo un poco de apupe o vitaña de Paraguay. Anda, hay Paraguay pejerate, Paraguay na pejerate. Da Itacuari, a Pepe da ahí a Mambay, pea a Mambay, ama lluvia lleva. Jape amaura, jape me, jame tingua, fonema nasal, consonante nasal lleva. Hañan de yeco agora ni me, ye puruja, yurugaban di peteiva, jativaban di ambueva. Seja éramos oguatapa, guatá yurugua. Tienen que tocar caru yurugua, palabra oral. Ambos yo apuñase pa, o carupá o carupá. Terminó, acabó de comer y se fue.
O Guatapá, no. O Guatapá, se terminó de caminar y se acostó. Pa. Pero va él se había yujuta o vina mo beteiña etigua, senda de moai o sepaite, se ata o sembaite se. Senda de moai o moahepaite, ata o moahembaite. A pepe pensamos, diga tu hija es amapa. Esta ama o parire. Haseha éramos PM, ta eja era pepe en Sibar Boejara, éramos Sibar be eñembo, jae o moata. Y dice estar parado, lo que se hierve, lo que crece, la planta. Lo que es planta, ya es oñan de caranda guapo curupa amba hay peteñico anga que pudo allá de ya está hija ya está guaya acue guayaima de guaya vi guaya es planta árbol. ¿Y qué es lo que quiere decir amambay? Bien pronunciado amambay, la planta que se hirió, que apareció después de la lluvia. Esa cuaiter de la vegetal posdiluviano y castellano. Esa planta es tan antigua que ni siquiera eso nosotros sabemos. Cuando yo hoy digo Paraguay, es la Pará, mar. Pará es el mar. Y ustedes saben que el Chaco fue un mar. El Chaco fue un mar. El Chaco paraguayo. Hasta ahora uno cruza al otro lado. ¿Y qué es lo que encuentra? Encuentra agua salada. Agua salada, agua de mar. ¿Qué más se encontraron? Se encontraron fósiles animales marinos. Veamos, y Chaco, pues. Vamos a tener Irupá, un mar. Pero dicen que después hubo un cataclismo. El cataclismo tiene Ibirirí. Y no se sabe si cuál subió o cuál bajó. Pero la cuestión es que justo el río, lo que es hoy el río Paraguay, es la divisoria de lo que bajó o subió. ¿Y qué pasó? Oguá. Para Oguaba. Desaparece. Andas ahí un día, pero desaparecer, y tú hiciste ir a coño. Río. Añandé, ñembo hasaba, ahí ve marandú, está pendiente como y tenía repuruambo de jaobe y río que viene del mar. Para, mar, gua, de río que viene del mar. Y es una cosa totalmente torcida lo que se dice. Pues tendríamos que demostrar que el río Paraguay viene al revés. Pero si viene del mar, quiere decir que Yupiana y Bateo de la a la de río Boguetígina, con la libro y la Yupijá, el río que viene del mar allá. A Pepe, comían la Yilla, Villa Berecoa. La voy a tener un ereíte, va a pegar en Boguecuico a tiar. A pegar ya de Bonato para mar, Uba, que desapareció. ¿Qué es lo que se supone que quedó del antiguo mar? El famoso Pantanal. Pepe parar en Mire. Allí bajo Oguá. Y no solamente fue acá, fue una parte de Bolivia y fue una parte de Argentina. No se olviden que en Argentina está el Chaco argentino. Todo esto fue un enorme mar que alguna vez existió acá. Pero estamos hablando de mucho tiempo atrás. A mí misma, ñandé de Yecoamo, hay mapa ñandé. Es triste a veces, y con el respeto y con la disculpa si es que me toco algo que a alguien le pueda afectar, pero imagínense ustedes, por ejemplo, a una persona que crece mucho tiempo de su vida después y se da cuenta que por algún motivo no le conoció a su papá o a su mamá. Y esa persona, hablando claro, hace un tremendo esfuerzo por recuperar, ¿sí?, de alguna manera, por lo menos la imagen de ese ser que le ayudó a existir como persona, o un papá o una mamá que a veces no conocemos. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros como paraguayos. No conocemos una parte, que en este caso puede ser el español, pero lo que desconocemos profundamente es la otra parte que es guaraní. Entonces, ¿qué nos pasa en nuestra identidad? Hay algo que no nos resulta claro. Y para que eso nosotros podamos superar, necesitamos ir a estas fuentes. Necesitamos saber de dónde venimos, necesitamos saber quiénes son nuestros padres, saber que los dos viven todavía, que los guaraníes están vivos hoy.
Por eso que esta celebración, si podemos decir, porque muchas veces no hay nada que celebrar, pero por lo menos esta recordación del Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos tiene que llevar a entender esto. Pues así ya venían de Yurú o Caute ya es Año Internacional de las Lenguas. Otra cosa es sentir por adentro y sentirse identificado con lo que son las culturas nativas o indígenas. Yo partí mostrándole imágenes de niños y le decía no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre un varón o una mujer, no hay ninguna diferencia entre un abuelo y una abuela. Vamos a tener un receso y a la vuelta les voy a mostrar algo que no se